Hola, ¿qué tal? Bueno, yo hoy les voy a hablar de tres problemas de física, principalmente el problema 7 en impulso y cantidad de movimiento, el problema 6 en hidrodinámica y el 5 en hidrostática. Comencemos con el problema 7. El problema 7 habla de una granada de masa m y velocidad 30 metros sobre segundo, que es esta roja que vemos acá. Está en el aire y se rompe en dos partes, una de m sobre 3 y la otra de 2 tercios de m. Estamos hablando de masa, ¿no? Si la menor de ellas toma una dirección que forma 30 grados con el eje de las X, con una velocidad de 90 metros sobre segundo, ¿qué velocidad adquirirá y cuál será la dirección de la segunda parte? La primera parte, como dijimos, forma un ángulo de 30 grados con el eje de las X, es de masa m sobre 3 y tiene una velocidad de 90 metros sobre segundo. Definimos las variables, tenemos la velocidad 1, que vendría siendo, perdón, la velocidad inicial, que va a ser 30 metros sobre segundo, la velocidad 1, que es la magnitud de la velocidad de la parte 1 de la pelotita de m sobre 3, y el ángulo de 30 grados. Y planteamos las incógnitas a resolver, que serían la componente de la velocidad, de la velocidad 2, perdón, que es la de la pelota de 2m sobre 3. B2x y B2y, porque esta fuerza está descompuesta en un ángulo beta, se la tenemos que poner en el eje y y en el eje x, y no tenemos la magnitud de la velocidad. Planteamos las ecuaciones, momento inicial, ¿no? Eh, el impulso de la pelotita 1 o inicial en x va a ser masa por la velocidad 1 igual a 30 metros. Y el impulso de la pelotita inicial en y es igual a cero, porque como vemos está orientada en el eje X hacia el este o hacia la derecha, por así decirlo, 30 metros sobre segundo, por lo cual la única magnitud que se va a encontrar va a ser en el eje X. Luego planteamos el momento final, que sería el impulso final en X, m sobre 3 por V1 coseno de beta más 2 m sobre 3 por V2x. Y el impulso final del I, que sería m sobre 3 por V1 seno de beta más 2m sobre 3 V2i, que sería la pelotita que tenemos que calcular. Esta ya sí descompuesta, por así decirlo, en los dos ejes, ya que tiene una magnitud y una dirección que se va dada por el ángulo beta y por el módulo. Planteamos las ecuaciones, perdón, me había olvidado decirlo, en el software matemática y resolvemos las ecuaciones respecto a x y a y. Nos da que la magnitud en B2x va a ser de menos 13,456 metros sobre segundo y B2y o en el eje y va a ser de menos 22,5 metros. Que está bien esto porque que las dos estén negativas nos afirma que las dos están en el cuarto cuadrante, es decir, que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Una vez teniendo la magnitud y la dirección, hacemos Pitágoras, por así decirlo, o elevamos los dos a la raíz, la raíz de la suma de los cuatetos de los cuadrados, lo que nos daría el módulo de ese vector, que va a ser 23,293 metros sobre segundo. Y luego la dirección la acercamos con la arcotangente o la tangente a la menos 1, lo cual nos va a dar menos 75 grados. Y ese sería la respuesta al problema número 7 de impulso y cantidad de movimiento, que es qué velocidad adquirirá y cuál será la dirección de la otra parte. Podemos pasar al próximo problema, que es el del aeroplano. Un aeroplano requiere una sustentación de unos 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado de superficie de ala. Si la velocidad del aire que pasa por la cara inferior del ala es de 90 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad necesaria sobre la cara superior? Primero vamos a aclarar las constantes físicas que vamos a utilizar en este problema, que va a ser la gravedad, obviamente 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad, y después definir la densidad del aire, que por una cuestión de facilidad la vamos a definir como ρ, y es 1,225 kilogramos sobre metro cúbico. Después definimos los datos del problema, que nos da la sustentación por área es de 100 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, V1 son 90 metros sobre segundo, y tenemos que hacer la conversión de presión diferencial, o sea, sustentación sobre área, a pascales, newton metro cuadrado. La diferencia de presión va a ser la sustentación de área por la gravedad, o newton metro cuadrado o pascales. Definimos la incógnita, que sería V2, que es la velocidad en la parte superior, y de la ecuación de Bernoulli despejamos la diferencia de presiones o el delta P. Esto sería un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, de la ecuación grande de Bernoulli de un medio de la densidad, bueno, que ya sabemos todo. Resolvemos la ecuación para la cara superior, que sería V2, es decir, despejamos V2 de esa ecuación,
usamos Solve en el matemática, Solve de la ecuación, despejamos V2. Y nos queda que la velocidad 2 sería 109,8 metros sobre segundo. Ahí habríamos encontrado la sustentación que se necesita para la cara, si la velocidad de que el aire que pasa por la cara inferior o el ala inferior es de 90 metros sobre segundo. Es un problema lindo, te hace pensar bastante, principalmente porque no sabíamos que la sustentación era la diferencia de presión, eso nos lo aclaró el profe Duilio, y bueno, me costó resolverlo, pero lo pudimos hacer. Pasamos con el último problema, hidrostática, una piedra que pesa 60 kilogramos en el aire y 35 kilogramos fuerza en el agua. Calcule el volumen de la piedra y su densidad. Vamos a colocar nuevamente las constantes y los datos que vamos a utilizar en este programa. La gravedad, 9,81. La densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La presión del aire en newtons y la presión del agua en newtons, que sería 60 por la gravedad y 35 por la gravedad. Calculamos el empuje en newton, sabemos que el empuje va a ser, bueno, remontándonos a Arquímedes, la masa del volumen desalojado es, perdón, todo cuerpo que se encuentre sumergido va a recibir una fuerza de empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es decir, ese empuje que se va a recibir va a ser igual a la diferencia de presiones que va a ser el P en el aire menos el P en el agua, lo que nos daría un empuje de 245,25 newton. Con este empuje podemos calcular el volumen de la piedra, que sería el empuje sobre la densidad del agua por la gravedad, lo cual nos va a dar un volumen de la piedra de 0,25 metros cúbicos. Y de esta misma fórmula, que es el volumen sobre el empuje, perdón, el volumen es igual al empuje sobre la densidad del agua por la gravedad, podemos despejar la densidad del agua o la densidad, así decirlo, y nos quedaría que la densidad es igual a masa sobre volumen. Como tenemos la masa y tenemos el volumen de la piedra, que la masa de la piedra son 60 kilogramos, y el volumen lo acabamos de calcular, que son 0,025 metros cúbicos, la densidad de la piedra sería de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Y habríamos resuelto el último problema. Le quería comentar, profe, este video lo hago porque la evaluación que tuvimos con el profesor Duilio me fue mal en la primera parte y probablemente en la segunda aún no tengo la nota, pero me va a ir mal también. Estábamos con análisis, estábamos con álgebra que rendimos lunes y miércoles de la semana que viene, entonces no pude dedicarle las horas que necesitaba. Lo charlé con el profe Duilio y lo quiero charlar con usted para ver si existe la posibilidad de que me tome este video. En caso de que me tome este video, para que vea, yo le he estado metiendo, por así decirlo, un montón de estudio de impulso, aerodinámica, hidrostática, y como puede ver, he entendido el tema y lo he aprendido por mí solo, como usted quiere que hagamos los ingenieros competentes. Así que desde ya muchas gracias y espero le haya gustado el video.